lo que es un anticuerpo ahora mismo, Sigli, que aparentemente es el medicamento que más está dando resultados en Italia para el tratamiento de los pacientes que empeoran, que hacen ya complicaciones, crisis, O sea, de lo por que el están coronavirus. de lo que están intensivos, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Bueno que la gente esté muy claro que esto no es una vacuna, ¿eh? Es un tratamiento para los pacientes que están complicados. Que están en Cuidado intensivo, en intensivo. ventilador y todo eso. No vaya, no vaya ahora con la boca blandita. Exactamente. Dame este medicamento. Tomámelo. Ok, ¿cuál es la noticia? El medicamento se llama tocilizumab. Tocilizumab. O atilizumab. Ajá. Los que manejamos oncología y Sidney que maneja también hepatitis y todo eso, saben que cuando hay el sufijo MAP, significa un medicamento que es humanizado, que viene de organismos vivos, es un anticuerpo monoclonal. O sea, es algo que se crea de un antígeno conocido, de una sustancia. Este medicamento es usado para artritis reumatoidea. El atilizumab. Exactamente. Entonces, para el mieloma múltiple también. Exactamente. Entonces, aparentemente, el mecanismo de acción es que bloquea ciertas, diríamos, vías de inflamación. Porque a final de cuentas, los pacientes de coronavirus mueren de fibrosis pulmonar. Exacto. Lo que mueren, lo que se complican. ¿Qué es una fibrosis pulmonar? Que el pulmón se pone como un palo. Como la cirrosis. Exacto. La fibrosis pulmonar es la cirrosis del pulmón. Exactamente. Del hígado. Exactamente. La cirrosis del hígado es la fibrosis. Entonces hay unos antígenos que están mediando que se produzcan una sustancia que dañan ese pulmón. Entonces, eso es a través de la interleuquina 6. Exactamente. Además de favorecer la parte inmunitaria, disminuye la Entonces, inflamación. Mira, es un medicamento de Hoffmann-La-Roche, no hay en el país todavía. Bueno, entonces, pero gracias a Dios todavía nosotros no tenemos la crisis en Dominicana y espero que no la tengamos. pero óyeme, pero el palo de la receta médica de las informaciones es que las autoridades empiecen a adquirir el atilizumab, porque este medicamento entonces, evidentemente, si no está en el país, que no vengan a decir que hace falta unos registros sanitarios, ir a la NASA, ir a Marte, volver para Júpiter, y entonces, o sea, eso, Señores, si ese fármaco... Esto es acabado de recibir, ¿eh? Ok, si ese fármaco, vamos a comunicarnos con los amigos del ministerio para que evidentemente ellos... Esto será la gente de Roche. Hoffmann-La-Roche. No, o este otro laboratorio, este es suizo. Dice La-Roche. Hoffmann-La-Roche y Chugai. Parece ahí Chugai, eso me oye como a chino. Bueno, de todas maneras vamos a averiguar. Así que el anuncio, repítelo, José. El medicamento tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, un medicamento de origen biológico, que evidentemente es lo que más está dando resultados para salvar los pacientes que se complican del coronavirus. En la patria, en la madre patria, en España, se conoce como Actenra. Los reumatólogos tienen que conocer aquí. Exacto. Los reumatólogos lo utilizan. Sí, porque se utiliza para otras patologías, como el mieloma múltiple, se utiliza también para patologías, todas las patologías inflamatorias. Se puede utilizar. Cáncer de próstata. Me voy a comunicar con un ginecólogo ahora para ver si... Perdón, tenemos ginecólogo. Tenemos el Con ginecólogo. un hematólogo, perdón. Porque, señores, esto está acabadito de llegar. Entonces, esto está muy fresco. El asunto es que ante una necesidad urgente, incluir esto en el protocolo sería interesante, porque hay dos pacientes graves, en Italia, me parece, que es donde se produce la noticia. Esto hace apenas 3 horas sale la noticia, y entonces la administración de esta sustancia le ha favorecido en el problema. Porque la mortalidad en Italia ha sido mucho más alta que en China. Sí. En Italia anda por 631 muertos, una mortalidad de un 5%. Fíjate que en China tuvieron una mortalidad de un 2%. Sí. Entonces ellos se han visto obligados a buscar tratamientos rápidos y a decirle a la población que no salga. Tiene un toque de queda. Eso es proporcional a la cantidad de habitantes. Porque no creo, porque ¿cuántos habitantes tiene China? No, al tipo de enfermo. A la cantidad de pacientes enfermos. Cantidad de pacientes enfermos, se mueren tanto, ahí está el porcentaje. Está el índice de mortalidad. Sí, pero entonces a ver, en China hay 1.000 millones de chinos. ¿En Italia cuánto hay? ¿50 millones? Sí, pero no, óyeme. No, o sea... El tema es que tú tomas la cantidad de pacientes infectados y
la cantidad de esos pacientes infectados, los que se mueren es lo que te da el índice de mortalidad. Si tú tienes un 2%, si del global de pacientes infectados solamente murieron un 2%. En Italia, en la totalidad de pacientes infectados solamente murieron un 5%. Y ante todo Entonces, esto la campaña también, preventiva mira, de China ha sido mejor que la de Italia. No, lo que hay que, Perdón. lo que pasa, Guillermo, que es muy pronto para analizar números así. Exactamente. O sea, uno tiene que ver qué tipo de pacientes, como dice Sidney, se infectaron en Italia. Acuérdate que Europa tiene una característica. viejo. Exacto. Es un continente viejo. De viejos. Con de esto no gente estoy diciendo que la vive mucho. enfermedad no sea No peligrosa. sea peligrosa. No, mira, el 80%, ayer nosotros Pasa dábamos como una una rueda de gripecita, prensa exacto. y se hizo eco ante Pero la ¿quiénes son opinión. nosotros? Las fuerzas del pueblo, dimos una... ¡Ay, papá! Dimos una... ¡Ay, papá! Yo dimos pensaba que era tu hospital, que era el Dimos- Darío Contreras. pero, Tú eres el que está señores, encargado del departamento pero, médico perdón, de la Fuerza perdón, Yo lo Armada. vi, yo lo vi pero, en una perdón. foto, pero ¿Tú yo le estabas ahí pregunté. ayer? Yo vi eso en la noticia. Ahora lo Mauri. tenían en la mesa. Mira, Ey, papá. No, yo estaba agarrando la mesa De por afuera. Dios, No, de no, por Dios, tú tenías que estar en el medio de esa hombre, mesa. pero, no, estaba en un pero extremo de la estaba- mesa. ey, Pero el hombre José, está pegado. Yo estaba- José yo estaba en la di- mesa, aunque usted del extremo estaba en la mesa. No, deja esa cuenta. Habla la noticia. Espérate, Di yo, la estaba- noticia. yo era el tercero, espérate. Ah, porque la mesa era chiquita. Éramos 12, Es más, la silla donde tú estabas hubo que agregarla, así de lado. tú eres hablador. Acuérdate que tú eres mi jefe y fuiste mi profesor, tú no puedes ser tan hablador. Mira, nosotros decíamos ayer que uno de los problemas que el protocolo del Ministerio de la República Dominicana es un protocolo que se ajusta a lo que dicen los lineamientos internacionales, pero debe existir una supervisión real de lo que se debe hacer en cada centro de salud. Y si este medicamento, que gracias al doctor Héctor Guerrero Heredia, que nos pasa la información, Así es. acaba de salir, son 3 horas que se acaba de publicar en Milán, en Italia, el caso de el uso de este fármaco y cómo ayuda en el proceso inflamatorio bestial que se da en el pulmón del enfermo crítico. No es el paciente, el 80% del gripe. paciente que tiene coronavirus ni siquiera se va a enterar. Sí, no va a pasar nada. Eso es importante, Mauricio. Para reafirmar lo Escúchame, que para estaba concluir, diciendo. para concluir la idea. Entonces, necesariamente, ya si este medicamento hay que empezar a adquirirlo. ¿Para qué? Para cuando aparezcan los casos que van a aparecer lamentablemente, Mira, Amaury, hay se aplique. varias personas que me han tirado un mensaje por aquí, que tú sabes que hacemos 2 programas. Sí. Están en la misma vía que tú estás hablando, que nosotros inclusive me está diciendo Ocal Paniagua, que nosotros deberíamos llamar hasta el ministerio de aquí mismo para que tengan esto pendiente y comiencen a hacer la diligencia Claro. de este medicamento. No, nosotros para yo tenerlo ahí. responsablemente, pues nosotros Vas a hacer tenemos- la tú tienes amigos. ¿Tú tienes todavía relaciones? Tú tienes amigos. Bueno, yo soy un dominicano pensé- que yo lo pensé único que que he tú hecho tenías- es bien. Que la había perdido. Yo pensé que te había No, perdido pero la en razón. todo Tiene hasta caso- el ministro de Salud Pública de Puerto Rico. Es amigo de No, nosotros. Pero es de aquí, Pero el de estamos aquí- hablando. ¿no? Sí, sí. Oye, No, pero el de aquí también. Oye, el, de no, lo aquí, que- el de aquí, mira, Lo el que ministro quería de decir, Salud. Escúchame, Mauri, lo que quería decir ahorita, reafirmando lo que dijo Sí. el doctor José Ramírez, es que el coronavirus es un virus oportunista. Por eso, tal vez la mortalidad ha sido mayor en Italia y en Europa, porque afecta más a los pacientes que tienen una patología que ya están inmunodeprimidos de por sí. A diferencia del SIDA, ¿Y le da? que el SIDA produce inmunodepresión, el coronavirus es un virus oportunista que afecta más a los pacientes que ya están inmunodeprimidos. Así es. Llámanse hipertenso, diabético, insuficiencia Tú sabes, por renal, ejemplo, quiénes el ministerio debe viejos, tener. como dijo Guillermo. ¿Y por qué tú señalas a No, Guillermo porque cuando dice Guillermo- Como viejo? dijo Ah, no, no. Guillermo. Ah, como dijo. No, no. Como No, yo dijo. no- Perdón, yo lo dijo viejo y te señaló. señaló. Yo Eso también me lo cogí acaba de así, llegar en Guille. una Tú enviada, Señores, eso me acaba de llegar. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener bien claro. Hospitales oncológicos. Por eso tenemos Mira, esta semana entera en reuniones allá en el Hospitales Heriberto Piper. oncológicos son hospitales que tienen que tener la defensa, óyeme, tienen que tener las defensas, Sí, sí. el alerta, quiero decir, en alto, porque esos son pacientes De que riesgo, son De de riesgo, riesgo, bien. de complicación. de complicaciones. complicaciones, son pacientes diabéticos, pacientes que tienen 70 años, pacientes que fuman, pacientes que tienen enfermedades crónicas del pulmón. Por eso es la El POC. importancia de los ventiladores. Hay que tener muchos ventiladores. ese- Y Eso sobre es- todo, el tema ese es uno que, de por los ejemplo, problemas. nosotros tenemos aquí una situación que yo no quisiera estarla diciendo, no quisiera de verdad, pero
El Padre Villini está cerrado. Sí, sí. El Hospital Luis Eduardo Aybar está cerrado. De San Francisco Macorís creo que está cerrado. ¿Entiendes? El Cabral Ibáez creo que no lo han concluido del todo. Si lo concluyeron, me disculpan. Entonces, en Santo Domingo Este no hay hospital general. Ahí hay un traumatológico. Ahí hay un hospital de niño y de mujer, el de los Minas. Santo Domingo Norte no tiene hospital general. Ese hospital general, el de Santo Domingo Norte, que está en la ciudad de la salud, donde está el Neyaria, donde está el Almanzar y está el Hugo Mendoza. El general, ese hospital general tiene 8 años que no se le pone la mano. Entonces, aquí hay un hospital que es el Mocoso Pollo que está sobrecargado. Entonces, aquí hay que crear estrategias. Ojalá que esa epidemia no entre. Aquí hay que crear estrategias, Ministerio de Salud. Hay que crear estrategias para lo siguiente, para nosotros improvisar incluso casas de campaña. Casas de campaña, sí, sí. ¿Por qué? Porque si empieza a surgir la necesidad de internamiento, ventiladores. Que tú sabes bien que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todo el tiempo ha dicho que el miedo de ellos no es los países desarrollados, que eso va a pasar en un mes y medio, que el miedo de ellos es que esta epidemia afecte a países pobres, a países con sistemas de salud muy débiles. Y ojalá que dentro de las cosas malas, ayer Héctor decía que no hay nada, la dialéctica de la vida, no hay nada malo que algo bueno no tenga y viceversa. El profesor Juan Bosch decía mucho eso. Profundo. Óyeme, ojalá que en medio de esta situación el Ministerio y el Servicio Nacional de Salud se dote de la cantidad necesaria de ventiladores que hace falta en el país. Y de este medicamento. Y de todas estas cosas que van surgiendo. Entonces, y que acepte la propuesta de la Fuerza del Pueblo que ayer ustedes se pusieron a las órdenes. Supervisión. Hay que hacer ese protocolo, hay que supervisarlo definitivamente. Y nosotros nos pusimos a disposición, todos los médicos, todas las enfermeras, todo el personal. Usted tiene mucho. Y son claro, tantos, son claro dos, que tres sí. médicos. Pero también debe hacerlo usted, que usted es del PRM. ¿Tú no eres del PRM? Claro que un sí. equipo médico. Claro, yo no soy miembro del PRM. Nosotros pusimos, la Fuerza del Pueblo puso todo el personal médico, enfermero, odontólogo, analista, a disposición de las autoridades. Voy a llamar a mi líder ahora mismo para nosotros ponernos también. Sí, tienen que copiar lo que es la Fuerza del Pueblo en el día de ayer. El problema es que ustedes van a ser 2 médicos y 3 enfermeras. 2 médicos y 3 enfermeras. Sí. Bueno, ahí solamente médicos habíamos, la parte dirigencial, habíamos 15. Entonces estamos hablando de... Eso eran todos. Señores, vamos al tema. El sector salud de externo de Luis Abinader es muy grande y está bien. Vamos al tema, señores, de los ACV. Bueno, ACV. Manifestaciones. Quedamos en manifestaciones clínicas. Estamos preguntándole al doctor Amaury García, neurocirujano endovascular que se encuentra en ginecología y obstetricia, en la clínica ginecología y obstetricia, en los teléfonos 809-475-8999. ¿Por qué yo digo esto? Porque si hay un paciente con un accidente al cerebrovascular, tiene que buscar la forma de comunicarse contigo. Mira, y lo más importante de todo esto, ni siquiera es la clínica, ni siquiera es saber a quién buscar, dónde buscarlo, dónde se ofrecen estos servicios. Mira, las manifestaciones clínicas del ACV ya la hemos estado diciendo, pero lo más importante de todo es que la gente sepa que el déficit neurológico, que es la pérdida de una función determinada, como el habla, se pierde. Por ejemplo, la disminución de la fuerza. El paciente deja de hablar. Por ejemplo, deja de hablar, deja de mover un lado del cuerpo de manera rápida. Ahora. Le da un derrame cerebral para que la gente entienda. No es que fue hace 2 semanas y que viene al paso. No. Ahora. Puede comenzar a hablar estropajoso para que la gente entonces, entienda. Trastorno del lenguaje. La persona habla estropajoso. La alteración de la visión. El fuerte dolor de cabeza. Va a depender la manifestación del territorio que se ha comprometido. O sea, si la arteria que se dañó, que se tapó, es la arteria que tiene que ver con el habla, pues entonces el problema será en el habla. La persona la arteria que irriga la parte que controla la pierna izquierda, entonces la arteria cerebral anterior del lado derecho, la contralateral, va a depender de qué parte del cerebro se ha afectado y la manifestación entonces. El peor dolor de cabeza de la vida se da cuando se rompe un aneurisma.
Normalmente, ¿Qué es un aneurisma? ¿Por qué? un aneurisma, hemos dicho en varias ocasiones. Lo hemos explicado muy bien aquí, Sidney. Permíteme, Amaury. Sí. Hemos explicado y la gente lo ha entendido bien. Pero La yo gente quiero del que vuelva pueblo. y lo entienda. Mira, ustedes han visto la goma de los carros públicos, que todos no hemos montado un carro público. Y de la Hay bicicleta. alguna goma que están un poquito ya vieja. Poquito. Y se le forma, ¿qué? Por los lados, un Una buche. Un buche. Entonces, un aneurisma es un buche en una arteria. Exactamente. Una dilatación, Una dilatación anormal. de una- Es igual que el divertículo en el intestino. Exactamente. Exactamente. Ay, Coño, papá. este hombre de la boca está aprendiendo. Está dando toque por La tercera. tiró dura ahí. Un toquecito por tercera. Entonces, ¿qué sucede? Miren, ya hemos visto el problema del ACV, tanto de la que se tapa, que es la mayor cantidad, es 80%, como la que se rompe. Yo he aprendido con ustedes los cirujanos, siempre me han dicho que vamos a hablar un poco de anatomía. Y antes que tú sigas explicando, me gustaría que tú nos dijeras un poco acerca de la irrigación vascular del cerebro. Sí. ¿Cuáles son las arterias que más frecuentemente se Mira, tapan? al cerebro llegan 4 arterias, 2 de cada lado. El circuito anterior, que está formado por las arterias carótidas, carótida interna específicamente, llega a la base del cerebro, entra al cerebro y entonces empieza a dar ramas para nutrir territorios diferentes. Esa arteria, la arteria carótida interna, es probablemente la más robusta, la que asume la mayor parte. Vamos a tener a través de las vértebras del cuello, de las vértebras cervicales, las arterias vertebrales. Esas arterias se van a unir, a eso le vamos a llamar anastomosis, y sale entonces la arteria basilar. La arteria basilar surgen 2 arterias más, que son las cerebrales posteriores, y ocurre que de la carótida interna se va a conectar con la cerebral posterior a través de unas arterias que se llaman comunicante posterior, y ahí se junta la circulación de las vertebrales con la circulación anterior. Eso, con 2 arterias hacia adelante, que son las cerebrales anteriores, y una que está atravesada, que es la comunicante anterior, forma un circuito que es el polígono de Willis. De la arteria carótida interna salen las cerebrales medias, que es como, básicamente como la extensión de la misma carótida, que va a irrigar toda la cara externa de los hemisferios cerebrales. Tiene un gran territorio, la profundidad de los hemisferios, en fin. Lo importante para nosotros, en este punto, es que luego de nosotros saber que el ACV es isquémico y hemorrágico, y que es una enfermedad que es producto del trastorno vascular de esas arterias porque se taparon o porque se rompieron y un territorio determinado quedó sin irrigación, ¿qué nosotros podemos hacer? Ese es el meollo del asunto, ¿qué la población debe saber? Porque esta enfermedad, como hemos dicho al inicio del programa, produce millones de muertos cada año en el mundo entero. Y 5 o 6 millones, o sea, en proporción, no 5 millones, son alrededor de 17 millones de personas que cada año sufren de esta entidad en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos usted tiene 800,000 ACV cada año. Y esta mortalidad puede bajar si se hace el diagnóstico a tiempo y el tratamiento correcto. Eso precisamente es lo que ha dado lugar a que hoy día nosotros digamos, es necesario hacer un código de ACV. Es necesario que ya el país ha dado un salto. El salto es que el paciente llega en el 911 al hospital. Lamentablemente llega a la penosa realidad. ¿Por qué? Porque ese paciente cuando llega al hospital y todo el mundo sabe que es un ACV, inmediatamente ese hospital tiene que tener, o ese centro privado tiene que tener una alerta de que lo que viene es un cerebro que tiene una arteria tapada o una arteria que se rompió y hacer de inicio una tomografía. Y esa tomografía en el acto nos dice inmediatamente qué vamos a hacer. Si usted coge desde la Z101 aquí en la 27 y tira
1 kilómetro al norte, al sur, al este y al oeste, por lo menos hay 7 u 8 tomógrafos. Por lo tanto, el diagnóstico se hace fácil desde el punto de vista imaginológico. Se le saca sangre. ¿Por qué? Porque hay entidades que pueden simular un ACV, un paciente que le baja el azúcar o que le sube mucho el azúcar, una hipoglicemia o una hiperglicemia, un paciente que tiene temperatura alta y que se le murió un lado, ese paciente puede tener un acceso cerebral. Entonces, tú haces una tomografía, saca un chin de sangre, hace un examen neurológico que en un experto es un asunto de 2 minutos. Usted sabe, levante la mano y ve que habla y usted fácilmente es capaz, ya tiene la tomografía. Entonces, el ACV nos traduce el siguiente escenario. Número 1, enfermedad que es rápido, como se presenta. Y número 2, que la respuesta que nosotros los médicos que nos dedicamos a esto tenemos que dar es de igual manera rápida. ¿Por qué? Porque neuronas están muriendo y el cerebro se está hinchando. Y hay una cosa buena que ocurre. La arteria que se tapó, esas neuronas ya se murieron, no la podemos resucitar. Pero hay un hecho muy importante que todos debemos saber, es que alrededor del ACV hay un tejido que está vivo y que si nosotros destapamos esa arteria, ese tejido que está vivo, por la hinchazón de la zona que se murió, no se va a comprometer. Y por esa razón nosotros estamos insistiendo en el día de hoy, y lo haremos a lo largo de todo el año, de que el ACV tiene la posibilidad de ser tratado de manera rápida, y ya en la República Dominicana nosotros tenemos profesionales que estamos entrenados y que nos gusta que nos lleguen pacientes para poderlos ayudar. Esa es la realidad. Un paciente que hace un ACV, por ejemplo, porque se tapó una arteria, tiene 4 horas y media para usted hacer parte del tratamiento. Si pasan esas 4 horas y media, entonces se puede hacer otro nivel de tratamiento. Ya existen evidencias de que si el paciente no llegó en ese tiempo y está dentro de las 16 o 24 horas de haber ocurrido el inicio de los síntomas, de que usted sabía que fulano estaba bien ayer a las 2 de la mañana, estábamos dando unos tragos, pero el tipo es hipertenso, se fue a la casa, a las 7 de la mañana lo encontraron ahí tirado con un lado muerto. Entonces usted sabía que a las 2 de la mañana el paciente estaba bien porque usted lo vio y lo dejó en la casa. A las 7 lo encontró la esposa ahí. ¿Han pasado cuántas horas? 6. 5 horas. Han pasado 5 horas. Entonces ya ese paciente no se le puede utilizar el tratamiento ideal, pero hay otro tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento ideal de ese paciente? Si usted identifica que fue que se tapó una arteria. Antes de las 12 horas el tratamiento ideal. No. El primer esquema de tratamiento va a depender sobre todo del tiempo. El tiempo cuando ocurrió el accidente. 4 horas o menos es el tiempo para, por vía venosa, por una vena, administrar una especie de bomberito. O sea, no puede pasar más de 5 horas. Un bomberito. 4 horas y media. 4 horas y media es lo máximo. Ese es lo máximo. Si llegó dentro de la primera hora, mejor todavía. Okay. Hay menos neuronas muertas. Cada minuto que pasa, cada minuto, cada segundo va contando porque son pérdidas de neuronas. Entonces, breaking news de nuevo. Breaking news. Ahora mismo hay un enfrentamiento, Amaury. Había una marcha hoy del Colegio Médico Dominicano convocada desde la Maternidad de Altagracia al Palacio de la Presidencia para solicitar que se cumplan algunos acuerdos que se llegaron. Sí. Y ahora mismo me están mandando la noticia que hay un enfrentamiento entre la policía y esos médicos. Bueno. Aparentemente les impidieron llegar al sitio donde había y hay un forcejeo. O sea, esperemos que no suceda ninguna tragedia. Así es, o sea, la vida hay que respetarla, los galenos, hay que cuidar al colegio médico, el colegio médico también prudencia en todo momento, y las autoridades respetar a la libertad que tenemos derecho la de gente de protestar. Así que de parte y parte. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente que tiene
una arteria que se ha tapado, que ya vimos en una tomografía, que tiene los datos de que es isquémico. Que llegó Entonces, antes de 4 horas. Antes de esas 4 horas y media. Entonces lo que se hace con esos pacientes es que si los datos son de que es una arteria pequeña la que está involucrada, se inyecta una especie de disolvente, vamos a llamarle así para que la gente entienda, pero que el nombre técnico es el activador plasminógeno tisular recombinante, el TPA, el RTPA, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Diluye. Este fármaco lo que hace es que ese trombo, Barato, lo ese diluye. coagulito que está allá, ese coágulo de sangre, para que nos entendamos en la forma más básica, es capaz entonces de disolverse. ¿Estamos claros? Entonces, si es un trombo grande que está tapando, por ejemplo, la arteria carótida interna, vamos a ponerle ese medicamento y el paciente no será posible que ese coágulo se disuelva. Entonces existen otras estrategias y los endovasculares, entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos en pacientes que están dentro de el tiempo, y a eso le vamos a llamar que están dentro de la ventana, tiempo de ventana, que lo podemos tratar. Entonces entramos un catéter por la arteria femoral o por la arteria radial, ese catéter llega hasta donde... O sea, por la pierna o por el brazo. O por el brazo, exactamente, por el muslo o por aquí por la muñeca. Entramos por ahí y hacemos entonces un diagnóstico y vemos entonces la arteria que está tapada. Como conocemos todas las arterias, dónde tienen que estar, inyectamos contraste y vemos que hay una que nos falta. Entonces, esa arteria, ¿qué hacemos con esa arteria? Entramos un instrumento y podemos aspirar la arteria, hacer una aspiración dentro de la arteria, o podemos introducir una especie de... La aspiración es para extraer el coágulo. Para extraer el coágulo, o podemos entrar una especie de malla, atravesamos el coágulo, o sea, el punto ciego, dejamos ahí unos minutos y luego entonces retraemos y entonces se logra la liberación del flujo y eso entonces, ¿qué ganamos? Ahí ustedes no Amaury, No, es suficiente cuando se hace tanto la aspiración o cuando se hace la trombectomía con la mallita, que el flujo se restablece. ¿Qué aparato o qué es que tiene la mallita o la aspiración? No, ¿Un émbolo? O sea, ¿cómo es? No. Es para que el público, los radioyentes lo oigan, lo entiendan. Hemos dicho que entramos un catéter. Ese catéter llega hasta donde está el punto ciego. A través de ese catéter, entonces, introducimos una especie de malla. Esa malla, entonces, atravesamos el coágulo y entonces dejamos ahí que el coágulo se pegue a la malla, la retraemos y entonces ese es un mecanismo. El otro es que a través de un catéter, de un tubito pequeño, nos pegamos al punto ciego, aspiramos con una buena, con mucha presión y eso se conecta incluso a una máquina, en algunos casos, o si no a una jeringa de 50 cc y con eso entonces lo que hacemos es que destapamos esa arteria. La arteria, al ser liberada, entonces, el territorio que no ha muerto tiene la ventaja de que la liberación de la arteria evita que los procesos inflamatorios, el edema cerebral, mate al paciente o dañe tejido cerebral que todavía está estructuralmente viable.